Permíteme comenzar con un sonido. El rugido de un motor, el chasquido de las hélices que desgarran el aire y la inconfundible voz de la gravedad que, por un momento, me obedece. Soy Amelia Mary Earhart, la primera mujer que cruzó el Atlántico volando en solitario y segunda en la historia que consiguió hacerlo. Nací en una época de señoritas con corsé y buenos modales en la pequeña Atchison, en Kansas, un 24 de julio de 1897. Y desde el principio fui la oveja negra de la feminidad. Yo no quería ser una dama, yo quería ser una fuerza libre y rechazaba someterme a lo que la sociedad me imponía por haber nacido mujer. Yo no crecí entre algodones, sino en una escuela de resistencia. Mi padre, Edwin, y mi madre, Amy, me infundieron a mí y a mi hermana Muriel la idea revolucionaria de que no teníamos por qué encajar. Yo era la niña aventurera. A los 7 años construí una rampa de madera para lanzarme desde el cobertizo, un intento de vuelo que terminó en un aterrizaje forzoso y un labio partido. Pero el recuerdo de la ingravidez, de ese segundo de libertad absoluta, fue mi bautismo de vuelo, Nestlé. El peligro era real, pero el miedo no era una opción. Cuando estalló la Gran Guerra yo estaba en Toronto, donde me vi convertida en ayudante de enfermería, ¿no? El hospital estaba lleno de jóvenes aviadores rotos. Sus historias eran himnos a la valentía. Afuera, en el campo de entrenamiento, veía el salvaje baile de los biplanos surcando el cielo. Eran caballeros del aire, dueños de un dominio que me llamaba con una voz ronca. Yo miraba hacia arriba y sentía una punzada, una sed que el suelo no podía saciar. El destino no llamó a mi puerta, sino que me subió a un avión. Fue en Long Beach, California, en 1920. Por $10, la mitad de lo que ganaba en una semana, me subí a un Curtiss JTN-4, conocido como Canuck, para 10 minutos de vuelo sobre Los Ángeles. Recuerdo el momento en que el avión se inclinó y miré el mundo caer de lado. Fue entonces cuando sentí la mano de mi destino. No era un pasatiempo, era lo que yo quería ser. Convertí cada dólar que ganaba trabajando como fotógrafa o taquígrafa en horas de vuelo. Ahorré mis primeros $1,000 con más obsesión de la que Tesla dedicó a su bobina. Con ese dinero compré mi primer avión, un biplano Kinner Erster amarillo al que apodé El Canario. Era pequeño y tosco, pero era mío. Mi instructora, Neta Snook, me enseñó a pilotar, pero El Canario me enseñó a conversar con el cielo. En 1923, la licencia de piloto me dio la llave, pero mi primer récord de altitud femenino, 14.000 pies, me dio la convicción. Había cruzado un umbral, el cielo ya no era el límite, era mi hogar. La fama me encontró en 1928, cuando recibí la llamada telefónica que marcaría mi vida. Será la primera mujer en cruzar el Atlántico. Me dijeron, y acepté. Pero la verdad cruda era que solo iría como carga, como una pasajera de peso muerto para la publicidad, sin tocar los controles. «Seré solo un saco de patatas, ¿no os?», protesté. Pero George P. Putnam, el editor que orquestaba el vuelo y que luego se convertiría en mi esposo, me convenció. Debía usar esa plataforma. El simbolismo era más grande que mi orgullo. El 17 de junio de 1928 despegamos de Terranova en el trimotor Fokker Friendship. El piloto era Wilmer Stoltz, el mecánico Louis Gordon. Teníamos 15 horas de puro terror por delante. La niebla amenazaba con arruinar nuestra misión. El congelamiento podía derribarnos hacia el océano, pero finalmente conseguimos aterrizar cerca de Barryport, en Gales. El mundo enloqueció. Una multitud enloquecida nos esperaba. Me apodaron Lady Lindy y la vergüenza de haber sido solo un saco de patatas se ahogó en el clamor de la gente, ¿no? Usé mi fama como un ariete, di conferencias por todo el país, escribí artículos y me convertí en la voz de la mujer moderna. Con George, mi cómplice y socio, mi matrimonio se convirtió en una declaración, una alianza de iguales. Yo volaría y él me ayudaría a llevar mi mensaje al mundo. Pero la sombra de la duda persistía. ¿Era yo una piloto de verdad o solo una figura de relaciones públicas? El Atlántico, el monstruo que el piloto Lindbergh había domado en solitario 5 años antes, me reclamaba y yo sabía lo que tenía que hacer. El 20 de mayo de 1932, en Harbour Grace, Terranova, subí a mi fiel monoplano Lockheed Vega rojo, un ala escarlata contra el cielo gris. Esta vez iba sola. Mi destino, París. Lo que siguió fue un calvario de 15 horas que pareció una eternidad. Apenas a unas horas de haber iniciado el vuelo, la tormenta me engulló. El hielo se formó tan rápido en los bordes de ataque que el avión se volvió incontrolable. El Vega se salió de mi control y cayó en picado hacia las olas heladas. Logré estabilizar la máquina a apenas 100 pies sobre el agua. Después, a mitad de camino, el colector de escape del motor se rompió.
Un geyser de llamas rojas surgió desde el motor devorando la cabina. Si el motor fallaba por completo, el Atlántico se tragaría mi ambición. Tuve que volar con la mente, con el instinto y con la pura rabia de la supervivencia. Finalmente vi la tierra, no era París, eran los verdes prados de Londonderry, Irlanda del Norte. Aterricé allí en el campo de un granjero y salí de la cabina tambaleándome. Estaba exhausta, cubierta de hollín, pero eufórica. Había cruzado el Atlántico en solitario. Fui la primera mujer y la segunda persona en lograrlo. Hice historia, pero también me convertí en una activista. Ayudé a fundar las 99, la organización de mujeres pilotos, luchando por cada centímetro de respeto y oportunidad para mis compañeras. Mi misión era demostrar que la inteligencia, la tenacidad y la habilidad no tienen género. Los récords siguieron, cada uno una flecha hacia un objetivo más grande. En 1935 logré la hazaña que muchos temían, el primer vuelo en solitario a través del Océano Pacífico. Desde Honolulu hasta Auckland, el Pacífico era el verdadero testamento. Era inmenso, implacable y había devorado a otros. Pero lo crucé y en el proceso me convertí en una leyenda viviente. Pero mi última obsesión, mi santo grial, era dar la vuelta al mundo por la ruta ecuatorial, la línea más larga, 29.000 millas, un reto titánico. Este viaje no era solo sobre la aviación, era sobre la humanidad y sus límites. Para esta épica final conseguí la nave más avanzada de mi carrera, el Lockheed Electra 10E, un laboratorio volador de metal plateado cargado con tanques de combustible gigantes. Mi mano derecha sería Fred Noonan, un navegante brillante con el Pacífico tatuado en su memoria. Tuvimos un intento fallido en marzo de 1937 que dañó el avión, pero no mi espíritu. El fracaso solo es un retraso, me dije. Reparamos el Electra y el 1 de junio de 1937 despegamos de nuevo desde Miami volando hacia el este. Cruzamos Sudamérica, África, Asia, un tapiz de culturas bajo mis alas. Para cuando llegamos a Papúa Nueva Guinea habíamos recorrido ya 22.000 millas. Solo quedaban 7.000 más de puro océano. La última etapa, la que sellaría mi destino, era volar de Lae, en Papúa Nueva Guinea, hasta la isla Howland, un islote minúsculo de apenas 2 millas de largo, que flotaba como una migaja en el centro del Pacífico. Era la aguja en el pajar. El 2 de julio de 1937 despegamos, por delante 20 horas de vuelo monótono y agotador. Confiábamos en el guardacostas Itasca, anclado en Howland para que nos sirviera de baliza. Pero el tiempo, ese viejo enemigo, se alió contra nosotros. Nubes bajas, estática infernal y una mala antena de radio nos cegaron. Fred y yo estábamos exhaustos, luchando por sintonizar la débil señal del barco. El amanecer nos encontró a ciegas. Estaba sobre el meridiano 180, donde Howland debía estar, pero no había nada más que el azul uniforme. Mis comunicaciones con el Itasca se volvieron desesperadas, rotas, ininteligibles. Estábamos muy asustados. A las 7:42 de la mañana, hora de Howland, envié mi última comunicación coherente, mi grito al vacío. Estamos en línea de posición 157-337. Repitiendo, hemos recorrido el círculo, buscamos, volamos sobre la línea de posición, gastando nuestras últimas reservas de combustible, esperando que el sol abriera las nubes. A las 8:43 de la mañana, el Itasca captó el último eco confuso y distante. Estamos en el aire, pero no podemos verlos. El combustible se está agotando. Y luego, el silencio. Un silencio que se extendió por el Pacífico y se convirtió en leyenda. El mundo me buscó. El gobierno gastó millones en la búsqueda más extensa de la historia hasta ese momento, pero el Lockheed Electra desapareció sin dejar rastro, tragado por el océano. Mi historia terminó en un misterio y ahora tengo la certeza de que así debía ser. Pero escúchenme ahora, no como la mujer que se perdió, sino como la mujer que eligió el riesgo y la aventura. Mi final no fue un fracaso, fue la confirmación de la única verdad que conocí. La aventura está ahí para ser vivida. No dejé un cuerpo, dejé una idea, la idea de que los límites son solo ilusiones en la mente. Yo soy Amelia Earhart y mi vuelo no terminó en ese mar. Mi vuelo apenas comenzaba porque aún estoy en el aire.